El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 9 de enero del 2016. Los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos. Vamos a hacer un análisis de algunos aspectos de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Análisis de los aspectos a considerar en los criterios de evaluación a fin de valorar las actuaciones de los educadores en su práctica. Recomendaciones y ajustes al proceso de elaboración del video de evaluación con carácter diagnóstica formativa. Encuentro. Iniciamos este análisis con el primer criterio, el contexto de la práctica educativa y pedagógica, que tiene dos aspectos. El primero, el contexto social, económico y cultural que debe tener en cuenta el maestro a la hora de realizar su autograbación. El maestro conoce con anticipación estos 4 niveles que serán calificados por el par evaluador, así que puede identificar en su práctica docente debilidades para corregir y fortalezas para potencializar. Cuando hablamos de recursos y materiales hacemos referencia a que el maestro conoce muy bien cuáles son las bibliotecas, si hay museos, si hay materiales en el interior de la institución, si hay biblioteca, si esos elementos le permiten potenciar su práctica o por el contrario también la limita. Digamos que ese maestro que tiene un amplio conocimiento y aprovecha esos elementos está en un nivel avanzado. Ya en el nivel satisfactorio, que es el segundo nivel, pues es un maestro que los conoce también, que realmente sabe cómo es la realidad escolar, sabe cuál es la realidad en el entorno, sabe cuál es su contexto, pero a pesar de que las conoce, no los aprovecha, pues digamos que de una manera muy amplia o suficiente para en el desarrollo de su práctica. Ya está el nivel medio, que es un docente que por el contrario hace lo que le corresponde. O sea, digamos que no tiene la intención de conocer cuáles son las características de la institución, ni le interesa con qué medios cuenta, sino solamente se basa en hacer su clase con los elementos que cuenta su aula o su salón de clase. Sí. Y el nivel ya inferior, pues es un maestro que definitivamente su práctica desconoce totalmente el contexto, cuáles son las características de sus estudiantes, qué niveles de aprendizaje tienen también esos estudiantes, qué edades comprende, entonces digamos que es un docente que está totalmente descontextualizado. Maestros, recuerden que la evaluación diagnóstica formativa es una muestra de su diario quehacer en el aula que debe evidenciar las condiciones en las que imparte su clase y sus capacidades para reconocerse y adaptarse a las condiciones, esto gracias a su formación disciplinar. El segundo componente del criterio, contexto de la práctica educativa y pedagógica del maestro, se enmarca en el contexto institucional y profesional. Estos 4 niveles corresponden a uno de los criterios que muestran la cohesión de la práctica educativa del maestro con la institución y su proyecto educativo, el PEI, que refleja la hoja de ruta formativa de los colegios con el proceso de enseñanza para los estudiantes. Para que un docente esté en el nivel avanzado, en el componente institucional, lo primero que debe tener muy en cuenta es su participación en diferentes redes de aprendizaje, en comunidades de aprendizaje, la participación en los consejos académicos y reuniones de área, que es una persona propositiva al interior de su institución, en el desarrollo, ejecución del PEI, en generar nuevas estrategias para el desarrollo del mismo y el sentido de pertenencia que tengas en la institución y el conocimiento que tenga del PEI. En el nivel satisfactorio, el docente no cumple a plenitud los criterios señalados anteriormente, sino con algún interés. Entonces, por ejemplo, ya se empieza a observar algunas limitantes en el desarrollo del PEI o algunas limitantes en ese acercamiento hacia las redes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje que estén presentes al interior de la institución. En el mínimo, el docente cumple lo que tiene que cumplir,
nada más. O sea, el docente vaya a su clase, desarrolla de alguna medida el PEI, pero no se le ve ese propósito de desarrollar el PEI, no se le ve comprometido con la institución. En el nivel inferior, el docente no se identifica no participa en redes de aprendizaje, no se vincula a los procesos académicos al interior de la institución, desconoce el PEI y no lo desarrolla en su clase. En la reflexión y planeación de la práctica pedagógica y educativa del maestro hay que tener en cuenta la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares. El primer componente se conforma por 3 aspectos. Primero, el docente establece propósitos claros en su práctica educativa y pedagógica. Segundo, los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudios de la institución educativa. Y por último, el maestro organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus estudiantes. Es importante entonces que esos propósitos que se establecen en la planeación educativa se desarrollen y se articulen con los contenidos que se establecen en el plan de estudios institucional. Los maestros deben diseñar los propósitos de su práctica educativa, pedagógica y disciplinar, teniendo en cuenta las características de sus estudiantes, haciendo que éstas sean coherentes con la propuesta de evaluación. El docente debe establecer los propósitos claros desde su disciplina para poder resolver qué contenidos va a desarrollar que se encuentran articulados con el plan de estudios institucional y los va a hacer asequibles al nivel de los estudiantes. Por otro lado, el docente es quien define los contenidos de su clase y debe tener en cuenta el plan de estudios de la institución. Por ello es importante que estos estén articulados de acuerdo a los planes de las instituciones educativas. Que tengan en cuenta el nivel y las características de los estudiantes y del curso, de los estudiantes del curso seleccionado. Cuando el maestro organiza el conocimiento disciplinar sin tener en cuenta las características y diferencias de su grupo de estudiantes, será evaluado en el nivel inferior. Si tampoco las articula, estará en el nivel mínimo. Si lo hace parcialmente, ascenderá al nivel satisfactorio. Y cuando las articula, habrá alcanzado el nivel avanzado. Y el profesor William Velandia, fiscal de la Federación, habla a esta hora sobre la nueva contratación de los prestadores del servicio médico asistencial para el magisterio y sobre la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales. Buenos días a toda la comunidad educativa colombiana. Nuestro saludo y bienvenida en este nuevo año donde hacemos votos desde la Federación porque sea pleno de éxitos, al calor de la lucha, al calor de la movilización, al calor de la exigencia que tenemos los maestros en ese compromiso social como bandera por la dignificación de la vida decente en este país. Hoy los maestros ya próximos al inicio de nuestras actividades escolares y después de un merecido descanso, pues estamos preparándonos para con actividades de movilización y lucha ratificar la exigencia que hemos hecho siempre a través de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el cumplimiento de los acuerdos. Hoy cobra vigencia la defensa del modelo de salud de los maestros y maestras. Como le hemos dicho a la ministra, queremos a todos los organismos de cara en ese proceso de contratación para que sea un proceso transparente, pero que garantice sobre todo ese modelo de contratación, el cumplimiento del pliego de condiciones, el modelo de salud de los maestros y sus familias, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Daremos la pelea porque se apropien los recursos para que no pase lo que nos está sucediendo con los años anteriores, que queda a final de ellos deficitario el pago de nuestras prestaciones, siendo un derecho propio del salario, de la vida laboral de los maestros y las maestras de este país. Asimismo, defenderemos la jornada única como la hemos planteado. No vamos a aceptar que el Ministerio siga imponiendo una jornada única que no contribuye en nada al mejoramiento de la calidad de la educación pública y prepararnos para abanderar la propuesta de un nuevo estatuto docente que dignifique y reconozca el ejercicio de la profesión docente. Son retos importantes para el magisterio, para la comunidad educativa y por eso el llamado es a la unidad en este año que recién se inicia y que nos va a garantizar a nosotros al calor de la lucha, pero con unidad, la fortaleza que necesitamos para hacer de la Colombia más educada una realidad, pero en las manos de los maestros y las maestras de Colombia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación.
Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El segundo componente del criterio de reflexión y planeación de la práctica educativa tiene que ver con la propuesta pedagógica y disciplinar. El primer aspecto a evaluar en la propuesta pedagógica y disciplinar establece que el docente reflexiona permanentemente sobre su práctica educativa y académica, que se da a partir de lo pedagógico y disciplinar, el cual le permite al educador perfeccionar el desarrollo de su proceso de enseñanza. Cómo el docente ve su clase, cómo la desarrolla y cómo puede en determinadas circunstancias realizar o proponer unas estrategias, tanto metodológicas como de evaluación, para que los conocimientos que desarrolla en la clase posibiliten el aprendizaje de sus estudiantes. En este aspecto se pueden presentar 4 situaciones a considerar. Primera, cuando en el ejercicio de su enseñanza no tenga en cuenta su formación y experiencia, de manera que le permita proponer cambios. Segunda, cuando haga uso de su experiencia parcialmente y muestre bajo interés para actualizarse y generar impacto positivo en la institución educativa. Tercera, el maestro en ocasiones hace uso de su formación y experiencia y también muestra interés por estar actualizado pedagógicamente. La cuarta, el docente aplica toda su experiencia para promover cambios y permanecer actualizado en todos los procesos pedagógicos. Y el segundo aspecto a evaluar en este componente es el dominio que el docente posee desde lo pedagógico y disciplinar, que precisamente permiten que esa reflexión propicie en los estudiantes, de acuerdo a sus niveles, a su nivel y desarrollo psicológico, de acuerdo también a sus características y a sus intereses. En este segundo aspecto, en cada uno de los niveles establecidos por el Ministerio de Educación y el ICFES, los siguientes son los criterios. En el nivel inferior estarán los maestros que en su práctica dejen en evidencia limitaciones en el uso del lenguaje y la disciplina. Al nivel mínimo llegarán los docentes que conozcan los aspectos del lenguaje y la disciplina, pero sin embargo no los vinculan con la estrategia de enseñanza. Para el nivel satisfactorio ascenderán los educadores que definen algunas de sus estrategias, los propósitos y reconocen las limitaciones y los alcances de estos en su enseñanza. Para alcanzar el nivel avanzado es necesario definir qué estrategias tienen en cuenta el lenguaje y las categorías. También deben sustentar su práctica docente en principios pedagógicos que le permita cumplir con los propósitos de aprendizaje. En la praxis, la interacción pedagógica juega un papel bien importante. Este criterio se divide en 3 aspectos. En la praxis pedagógica se mira el acumulado disciplinar y pedagógico del docente, todo su acumulado desde las orientaciones metodológicas, los procesos didácticos y su práctica misma en el aula. En la praxis pedagógica se van a considerar 3 aspectos. Primero, la comunicación permanente y adecuada entre el docente y sus estudiantes. Segundo, las estrategias de participación de los estudiantes que favorezcan su aprendizaje. Y tercero, estrategias que generan el interés de los estudiantes en las actividades del aula. Este primer componente lo que va a permitir evaluar es la capacidad del docente para interactuar con su estudiante en un proceso de formación integral, establecer unos propósitos claros en su praxis pedagógica y tener al estudiante involucrado todo el tiempo en su praxis de aula, donde contiene la reflexión y la acción. Los aspectos a valorar le van a permitir a los docentes desplegar su proceso pedagógico de la mejor manera. Veamos. Si el docente no atiende las inquietudes de sus estudiantes y su interacción con ellos no está encaminada a fortalecer su formación, y si las estrategias de participación no son coherentes con la clase, se ubicará en el nivel inferior. Si el maestro no atiende las inquietudes de sus estudiantes al 100% y tampoco fortalece la formación integral y sus procesos de enseñanza y aprendizaje, generalmente no están bien orientados y las estrategias de participación son pocas. El docente se ubicará en el nivel mínimo. El nivel satisfactorio cobijará a los maestros que resuelvan las inquietudes de sus estudiantes, pese a que las dudas de ellos entre otros espacios no sean resueltas en su totalidad. También aplica frente a las estrategias de participación, si éstas logran la mayoría de participación.
Para alcanzar el nivel avanzado, las orientaciones y el lenguaje de los educadores y sus estudiantes en el aula y otros espacios deben fortalecer la formación integral, donde los estudiantes están involucrados y se beneficien de las estrategias de participación. Los procesos didácticos son otro componente clave a tener en cuenta en la praxis pedagógica. Los procesos didácticos van a permitir que el maestro pueda desarrollar su ejercicio pedagógico teniendo en cuenta aspectos como el entorno social, económico y cultural del plantel educativo donde lleva a cabo su ejercicio de enseñanza. Esos aspectos a evaluar están enmarcados en los procesos de evaluación o retroalimentación que haga el docente con sus estudiantes, ¿sí? Los ayudas didácticas digitales, análogos o de otro tipo que utilice para el desarrollo de su praxis en el aula. Y por último, lo que tiene que tener en cuenta el docente es cómo establece unas pautas claras a partir de sus orientaciones metodológicas que sirvan en el desarrollo didáctico de su clase. Los factores a considerar en cada uno de los niveles están trazados en el apoyo y la ayuda que reciben los estudiantes por fuera de las aulas. El docente que en ejercicio de su práctica pedagógica trabaje bajo los siguientes parámetros será ubicado en el nivel inferior. No utiliza y tampoco discute las estrategias que usa para evaluar y retroalimentar a sus estudiantes. Los recursos y materiales no están acorde a las actividades. Por último, desconoce las actividades y creencias de sus alumnos. Tampoco toma en cuenta el entorno social, económico y cultural de los colegiales. En el nivel mínimo se ubicará el docente que utiliza pocas estrategias y fuentes de trabajo como tareas, ejercicios en clase, evaluaciones o exposiciones, y las habilidades de enseñanza son poco coherentes con la temática y los materiales no siempre están acorde con el proceso. No involucra las condiciones socioeconómicas y culturales. Para estar en el nivel satisfactorio, el docente desarrolla su clase a partir de las estrategias y usa varias fuentes de trabajo. En ocasiones retroalimenta a sus estudiantes sobre el proceso de enseñanza y tiene en cuenta las diferencias y particularidades de sus estudiantes. Por último, para que el educador pueda estar en el nivel avanzado, debe tener en cuenta el uso de todas las fuentes de trabajo, socializa los criterios de evaluación con los alumnos, desarrolla las clases a partir de estrategias, sus recursos favorecen las actividades y tiene presente el entorno sociocultural y económico de los estudiantes. Seguir las instrucciones del manual de evaluación con carácter diagnóstico formativa permitirá que los y las docentes del 1278 puedan ascender en el escalafón docente. El profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Educación Sindical de FECODE, a esta hora hace un balance de los aspectos abordados por FECODE durante el 2015. Buenos días para todos los compañeros y compañeras. El año pasado, al presentar el pliego de peticiones que contenía 5 puntos específicos, nivelación salarial, carrera docente, política educativa, salud digna, bienestar, podemos decir que han existido avances en la mayoría de los 5 ejes centrales. En la nivelación se logró 10 puntos pagaderos desde el 2015 al 2018 y no como pretendía la ministra introducir la nivelación en la reforma del Sistema General de Participación, que se efectuaría en junio del 2016, situación que se tomaba incierta y corríamos el riesgo de incumplimiento de la palabra empeñada. En la carrera docente ya han salido las resoluciones y cronograma de la aplicación de la evaluación diagnóstica formativa para más de 34.500 docentes del 1278, quienes serán beneficiados con la reubicación y ascenso. De esa manera sus ingresos monetarios se mejorarán y su calidad de vida. Con relación a la salud, continúa el mal servicio de salud por incumplimiento, por un lado de la fidoprevisora y el Ministerio de Educación, que le debe a los prestadores de salud todo lo relacionado con el alto costo correspondiente a los años 2014 y 2015, y por el otro lado el incumplimiento de los prestadores del pliego de condiciones, por supuesto del contrato. Se ha venido desarrollando el nombramiento de los asesores para la nueva contratación del servicio médico. Todavía no se ha iniciado el cronograma de la nueva contratación. Se nos quedan reivindicaciones por lograr a favor del magisterio, la jornada única, la contratación y mejoramiento del servicio de salud, el presupuesto para la educación, la discusión de la nivelación salarial, puntos que serán motivo de movilización al comienzo de este año. Por eso, que este merecido descanso sea para renovar energías con un propósito de unidad y enfrentar las luchas que se nos avecinan para este año.
Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura. Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Y llegamos al último criterio de la práctica docente, el ambiente de aula que identifica en primera instancia la relación docente-estudiante. Las relaciones docente-estudiante en el aula desde la convivencia, el respeto y la participación democrática incentivada por el docente reconoce las particularidades del estudiantado en un punto que confronta con la realidad la práctica educativa, pues el papel de los evaluadores con el diario vivir del maestro. Maestro que tiene la habilidad, digámoslo, porque eso es parte de la experiencia. Los maestros que tienen una experiencia acumulada saben perfectamente cómo organizar los grupos, cómo sortear esos conflictos que se generan en el salón de clase que todos tienen, un niño que se peleó con el otro por el cuaderno o que no pueden hacer el trabajo juntos, entonces cómo él puede continuar el desarrollo de su clase sin interferirla mirando esas condiciones. Entonces digamos que ese es un maestro que está en el nivel avanzado. Ya en el segundo nivel es un maestro que, aunque le interesan las normas en el nivel satisfactorio, que también tiene claridad de cuáles son los aspectos de convivencia, de que conoce el salón de clase, digamos que no le presta tanta atención, es indiferente y para él lo importante es seguir desarrollando las actividades a pesar de que haya conflicto. Ya en el tercero, que es el maestro que está en un nivel medio, pues sabemos que es un maestro que no tiene tanta claridad frente a las normas establecidas, hace su clase, cuando presenta conflictos muchas veces como que para la clase las actividades que está haciendo para entrar a resolverlas, pero por resolver el problema de 3, 4, 5 estudiantes termina afectando el desarrollo total de la clase. Y el último, pues que es un maestro que es indiferente ante las situaciones, que continúa todo su proceso, que continúa la clase sin importar cómo está afectado el ambiente de aula o el ambiente del grupo. El ambiente de aula también hace referencia a la dinámica de aula que se utiliza básicamente para generar acuerdos y procesos de concertación y convivencia. Aquí el maestro se ubica como un mediador, un instrumento para concertar, dialogar, acordar a partir del respeto en medio de la diferencia que encuentra el educador en el contexto del aula. En el componente dinámicas de aula, lo referente a las normas de comportamiento, si el docente quiere ubicarse en un nivel avanzado, el docente debe promover la construcción de normas al interior del aula y exigir su cumplimiento al interior de ella. Adicional, también actuar de una manera oportuna cuando se presenten situaciones que no se cumplan estas normas. Esto lo es si el docente se quiere ubicar en un nivel avanzado. En un nivel satisfactorio, el docente aplica las normas, las construye junto con sus estudiantes, pero no interviene de una manera oportuna cuando se presentan conflictos al interior del aula. En un nivel mínimo, el docente las normas las comunica, pero no hay un ejercicio claro del docente por hacer el cumplimiento o exigir el cumplimiento de esas normas al interior del aula. Y en un nivel inferior, el docente pues definitivamente no promueve el cumplimiento de las normas, no exige el cumplimiento de las normas y cuando hay situaciones de conflicto al interior del aula, el docente no actúa de manera oportuna. La dinámica del aula visibiliza sus habilidades y destrezas como agente para resolver conflictos e instrumento para abrir la participación desde la reconciliación sin perder, por supuesto, el maestro su liderazgo en el aula. FECODE, Gobierno Nacional e ICFES discuten ajustes sobre el proceso de elaboración del video de la evaluación de carácter diagnóstica formativa para los maestros del 1278. Teniendo en cuenta las inquietudes de los y las docentes, la Comisión de Implementación ha definido que si el docente no logra subir el video, va a recibir un correo del ICFES donde le indicarán a dónde puede enviarlo en físico.
El maestro que grabe el video con el camarógrafo contratado por el gobierno y no aparezca en el proceso de subida es porque este se hizo automáticamente. No olvide pedir la certificación al camarógrafo. Hay algunos compañeros docentes que por pico y placa no aparecen, que son los directivos docentes, los compañeros del PTA, los orientadores y los dirigentes sindicales. A ellos les van a colocar una fecha específica. Los docentes que hayan solicitado camarógrafo al gobierno hoy pueden cambiar y hacer la autograbación. Para ello deben avisar al ICFES. Frente a la evidencia de la evaluación de los estudiantes de la clase firmada, el docente sube la foto de la evaluación proyectada o el texto utilizado, solo el instrumento. Tenemos una dificultad porque no le están entregando a los maestros la certificación laboral. En el momento están utilizando su desprendible de pago. Lo que estamos aquí registrando es que ese le sirve, pero el Ministerio de Educación se comprometió a enviar un documento a las Secretarías de Educación para que este trámite se pueda agilizar. Del 18 al 22 de enero serán convocados a reentrenamiento los pares que evaluarán a los docentes de aula y en febrero serán convocados los pares académicos faltantes para completar el acuerdo de los 2.400. El docente que no aparece en el pico y placa habiendo hecho el video debe informar al ICFES, al Ministerio con copia a FECODE. Esta es una comisión que de manera permanente viene resolviendo casos. Esto es un problema de la casuística. La evidencia fiscal para el docente que culmine el proceso de ascensos y reubicación salarial tendrá efectos fiscales a partir de este mes. En los próximos días se llevará a cabo una reunión entre el Ministerio, las universidades y FECODE para discutir los temas relacionados con los cursos de capacitación. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Este 2016 se inicia con una cantidad de tareas que tienen que ver con la búsqueda de resolver problemas que agobian, que aquejan al magisterio colombiano. Y un tema sensible es el tema de la salud. Por ello, en la negociación, FECODE convino con el gobierno que no es un problema del pliego de condiciones, no es un problema de los términos de referencia. Creemos que ese asunto tiene que tener unos instrumentos que los tienen que diseñar en un nuevo modelo de contratación. Modelo de contratación que permita superar las dificultades que hoy padece el magisterio con el servicio de salud. Y esas dificultades no son posibles superarlas si el modelo de contratación no tiene los dientes suficientes para que el prestador, para que la previsora, para que el ministerio haga lo que tenga que hacer gerencialmente para que el magisterio tenga el servicio digno, que fue lo que acordamos en el mes de mayo. Y en esa dignificación del servicio, lo que queremos es que se cumpla con un buen servicio para el magisterio y su familia. Cuando tengamos diseñado el nuevo modelo de contratación, lo haremos público, pero también le decimos, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar un modelo de contratación que facilite que las dificultades que hoy padece el magisterio con los servicios de salud se superen. Por otro lado, el pago de las prestaciones, siempre hemos reclamado que se pague en los tiempos que la ley ordena. Estamos trabajando con el gobierno un decreto que conduzca a que se paguen en los tiempos que la ley ordena las prestaciones del magisterio. Sin embargo, vía decreto el gobierno, antes que resolver el tema, quiere hacer un esguince a la ley 91 para llevarnos a un nuevo sistema de liquidación y pago de nuestras prestaciones, y nosotros decimos, defenderemos la ley 91 como la joya de la corona de nuestras prestaciones reguladas por una ley que es producto de la lucha de la Federación concertada con el Gobierno Nacional. Le anunciamos al Ministerio, al Gobierno, que estaremos prestos a adelantar acciones de masa si no se dignifica el servicio de salud y si no se cumple con el pago de las prestaciones como lo ordena la ley. Feliz fin de semana.
Mañana domingo de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1, ustedes podrán observar contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Haremos un balance de las actividades que desarrolló la Federación en el 2015 y las prioridades, las proyecciones para el 2016. Maestros y maestras, recuerden que en contrastes siempre van a ubicar las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren más información pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego. Arte, cultura, actualidad, tecnología.